Que Dios los siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Y bueno, gozándonos en el Señor, poder compartir una vez más lo que es su bendita y gloriosa palabra, la cual viene a nuestras vidas para restaurarnos, para edificarnos, para darnos nuevas fuerzas, para sanarnos y para edificarnos en amor, como el Señor lo quiere. Entonces, hermano J, como usted decía, repito yo y añado esto, estamos viendo un panorama bíblico, porque de pronto alguno dirá, oye, pero no se tocan todos los capítulos, todos los versículos del libro, no, es un panorama. Dios hace una parte, los maestros hacemos otra y usted tiene que hacer otra, que es leer, empaparse, investigar y bueno, ir multiplicando lo que Dios ha puesto en sus manos. Amén. Vamos a comenzar entonces con el libro de Ruth. Ya hoy terminamos este libro histórico, una bellísima historia. Hablamos en el primer capítulo el poder de la decisión, que las decisiones afectan para bien o para mal, no solamente el que las toma, sino aquellos que están bajo su cobertura. Hablábamos también un tema que en un momento se puso como controversial, que es el yugo desigual. Después hablamos del tema de la redención, que fuimos comprados a precio de sangre y que vimos algo asomado de la redención en el capítulo 2. Hoy vamos a verlo en concreto, lo que es el capítulo 3 y 4. Vamos entonces al primer punto que nos corresponde hoy. Dice, Ruth habla con voz en su era. Noemí, a partir del capítulo 1, después de que ella se ha enterado de que su nuera Ruth ha ido a los campos de Boaz y que Boaz era un hombre de Dios, era un hombre temeroso de Dios verdaderamente y lleno de misericordia, como lo vimos en la clase pasada. Pero había un detalle muy importante que va a cambiar la historia de estas mujeres que regresaron, como dice por ahí, decimos criollamente, vinieron con las tablas en la cabeza de allá de Moab, vinieron vacías, vinieron viudas, vinieron totalmente desposeídas. Pero un detalle importante era que Boaz era pariente de Elimelech, el esposo de Noemí y suegro de Ruth. Y en ese detalle había o existía en aquel entonces una ley a la cual ellas podían apelar para que aquel hombre movido a misericordia pudiera ser el instrumento de Dios para transformar las vidas de estas mujeres. Y era la ley de redención, la hablábamos la vez pasada, la ley de redención, para los que no estuvieron y para los que estuvieron pero no les quedó claro. La ley consistía en que alguien pagaba la deuda de otra persona para que quedara libre. Estas mujeres comenzaron a ver, como dicen por ahí, la luz al final del túnel. Dice el capítulo 3. Después le dijo su suegra Noemí, quiere decir que le dijo a Ruth, hija mía, no he de buscar yo para ti, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Ella había asumido el rol de madre de Ruth, porque eran los padres los que se encargaban de arreglar matrimonios, eran los padres los que se encargaban de negociar los matrimonios. Acuérdese que cuando el siervo de Abraham va a buscar esposa para Isaac, se sentó a negociar con el papá de Rebeca, se sienta a negociar. Era ese estilo de la cultura, era esa manera que se manejaban los matrimonios. Y Noemí había tomado el papel de la madre protectora de Ruth y estaba preocupada, porque Ruth había sido fiel. Ella había visto en Ruth una mujer sumisa, una mujer que aún se había amparado a la ley de Dios, aquella ley que decía que aquellos hombres que recogían en los campos los cultivos y si se le caía algo, el extranjero, la viuda, el pobre, tenía derecho a recoger eso. Eso lo practicó Ruth siendo una moabita, pero había creído en el Dios Todopoderoso. Qué bueno, hermano, cuando nosotros creemos en el Dios Todopoderoso, Dios comienza a alinear las cosas. Mire, y le digo algo, cuando lo amamos, bueno, dice la Biblia, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esta mujer comenzó a amar a Dios porque cuando ella se regresó con Noemí, ella le dijo a Noemí, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo.
Entonces sigue diciendo, versículo 2, ¿no es vos nuestro pariente con quien cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada. Comienza a ejecutar el plan y le dice, te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tu vestido irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Le dijo, ponte bella, ponte hermosa, lávate. Como queriendo decirle, vas a tener una cita importante hoy que va a cambiar tu vida. Vas a tener una cita que no solamente va a cambiar tu vida, sino la mía también. Estaba pensándolo en mí, en la restitución, estaba pensando en todo. Era un plan bien diseñado. Y Ruth, muy obediente, comienza a ejecutar el plan. Dice que fue a aquellos campos y esperó que terminara todo, pero que cuando llegó la noche y vos ya había comido y bebido y su corazón estaba contento, versículo 7, cito, y se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella calladamente fue y se acostó a los pies de él. Si usted lee algunos comentarios bíblicos, hay una palabra que se dice que es la palabra eufemismo y que hace referencia a que la Biblia usa palabras decoradas, por decirlo así, para no delatar un hecho vergonzoso. Algunos comentaristas dicen que Ruth se acostó con Boaz en ese instante, o sea, tuvieron relaciones, y que la Biblia dice que descubrió sus pies para que se diera a entender que fue que tuvieron relaciones. Pero como eso a mí no me está claro aquí en la Biblia, yo no puedo afirmar tal cosa, porque yo no puedo hablar más allá de lo que la Biblia tiene escrito, que ha sido la mala costumbre de muchos cristianos evangélicos que quieren agregar cosas a la Biblia que no están allí, al menos que la historia lo corrobore, pero esto que estoy hablando, la historia no lo corrobora. Sigue diciendo entonces que aquella mujer, luego que es descubierta, que vos en medio de la noche se mueve y ver la mujer ahí al lado, él le dice, ¿quién eres, hija? Y ella le dice, yo soy Ruth. Y vemos que este era un hombre tratado por Dios, un hombre que estaba en el plan, en el diseño de Dios, un hombre que Dios había escogido con un propósito, como te ha escogido a ti y me ha escogido a mí también. Porque aquel hombre, mire lo que le dijo, bendita eres, versículo 10, seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Cuando hay testimonio, Dios pelea por nosotros. Cuando hay testimonio, Dios va a colocar personas a tu lado que te van a ayudar. Vea, yo he escuchado testimonio. Yo tengo un conocido, además un primo mío, y ese muchacho, él va a la iglesia católica, pero para mí no hay duda que ese hombre ha nacido de nuevo. Y él me contaba que tenía muchas deudas, de hecho tenía hasta demandas en tribunales. Y él cuando comenzó a seguir a Cristo, él me dice, Rafa, se me acercó alguien y me pagó una deuda, se me acercó, y eran deudas millonarias, ¿sabes? Hasta carro le han regalado. Porque es que cuando la gente no anda en religión, sino que anda en Cristo, Dios la bendice. Ruth no andaba en religión, no andaba con que hay que circuncidar, que hay que hacer esto, porque de hecho era mujer, que hay que guardar esto. No, ella andaba en el Dios de Noemí, en el Dios que se acordó de su pueblo y fue y lo visitó y le llevó pan, como era el pueblo de Jerusalén, donde ellas habían salido, el pueblo de Belén. Y sigue diciendo la Biblia. Y ahora, aunque es cierto, dice vos, que yo soy pariente cercano, con todo eso hay parientes más cercanos que yo. Vos estaba entendido de las circunstancias. Vos también conocía la ley, lógicamente, él era del pueblo de Dios. Y la ley de la redención, el primero que tenía la potestad de redimir era el pariente más cercano. Ejemplo, había un primo, pero ese primo, habían dos primos, pues tenía entonces, si eran del mismo padre y madre, era el mayor, porque ese nació primero.
Si había un primo y un primo segundo, bueno, primero era el primo hermano, el más cercano. Entonces, vos sabías que entre él y aquella mujer había un pariente más cercano. Pásame la otra diapositiva, hermana Cindy, por favor. Había un pariente más cercano. Él estaba muy claro de la circunstancia. Estaba muy claro de aquello. Con todo y eso, así debemos de ser nosotros, estar claro de la posición que tenemos en el Señor, estar claro de los límites hasta dónde podemos llegar nosotros en un liderazgo, estar claro hasta dónde podemos nosotros avanzar en Dios. Así estaba este hombre, porque él ha podido decir, bueno, ya tú estabas aquí conmigo, nos gustamos, tú me gustas, yo te gusto, eres una mujer virtuosa, una mujer de Dios, yo amo a Dios también, vamos a casarnos, no. El hombre respetaba a Dios, y respetar a Dios, respetar la ley. Y la ley de Dios es su palabra. Es su palabra. Por eso cuando hubo aquella, oye, que sí, que no. No es que yo crea, es que yo piense. Es lo que la Biblia dice. Es lo que la palabra del Señor enseña verdaderamente. Allí es que el creyente tiene que caminar. Aquel hombre dice que entonces fue y subió a la puerta. Resulta que en la puerta, en la antigüedad, o en las entradas de las ciudades, en las murallas, en la entrada, era donde se arreglaban los negocios, era donde se juzgaban los casos. Usted no se acuerda cuando habla de Lot allá en Sodoma y Gomorra, que dice que Lot estaba en las puertas. Voy a tratar de ver si lo encuentro aquí rapidito. Creo que eso está en Génesis 19, que dice que, aquí está. Génesis 19. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, porque era en la puerta para aquella cultura donde se arreglaban los asuntos comerciales, ilegales y propiamente de la ley de Dios. Era allí donde se juzgaban las cosas. Aquel hombre se colocó allí en la puerta y esperó que pasara aquel redentor que estaba en medio de él y en medio de Ruth, aquel hombre que tenía el derecho. Oye, qué bueno cuando usted y yo respetamos el derecho de los demás, ¿verdad? Qué bueno cuando usted y yo no nos metemos, no queremos quitarle el lugar a otro, sino que le respetamos el lugar. Es por eso que alguien dice aquí en Caracas que si la iglesia tiene 300 miembros, tiene 300 pastores, porque todo el mundo dice, si yo fuera el pastor, esto fuera mejor. Y el otro dice, no, pero que si yo fuera el pastor, esto hubiera cambiado, esto estuviera lleno ahorita. Y así cada quien se quiere meter en los asuntos, pero hasta que no esté en el sitio, en los zapatos, no sabe lo que es bueno, ¿sabe? Eso tenemos que aprenderlo nosotros hoy de Vox, el respetar los derechos de los demás. Y este hombre dice que entonces encontró aquel hombre, capítulo 4. Vamos a leerlo. Entonces tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Versículo 2. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de la tierra que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los testigos que están ahí sentados, pues, ya que el hombre dice, sí va, yo la compro. Oye, era una buena oferta. Quiere decir, o sea, yo quiero que analicemos algo, hermano. Elimelech se fue de allí porque había hambre en el pueblo. Pero ese hombre estaba bendecido, tenía tierras, hermano. Tenía tierra, tenía posesiones, porque aquí dice que estaban vendiendo unas tierras. Y así somos nosotros. A veces abandonamos lo que Dios nos dio porque estamos anhelando lo que tiene el otro. Estamos anhelando lo que tiene el hermano, aún el que llegó de último. Anhelamos el don, anhelamos el ministerio. No, hermano, disfrute lo que Dios le ha dado. Aproveche, sáquele punta, hermano, al don y al ministerio que Dios te ha dado. Este hombre tal vez envidió lo que había en Moab y mira cómo le fue en Moab. Bueno, volviendo al tema de Boaz con aquel pariente. Aquel pariente dijo, sí, está bien. Yo la redimo, yo pago esa deuda. Yo redimo esa familia. Y vos le dice, versículo 5, entonces vos replicó, el mismo día que compre las tierras de manos de Noemí, debes tomar también a Rut la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión.
Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. O sea, religioso, porque era moabita, pero esa mujer tenía testimonio, porque lo leímos aquí, versículo 11 del 3. Mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa, 11b del capítulo 3. Vos dice de Ruth, mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Era una mujer que tenía testimonio, pero no, este hombre religioso decide desechar aquello. Y vea que vos sí aprovechó la oportunidad. Dice, redime tú usando de mi derecho, aunque yo no podré redimir. Había desde aquel tiempo, había una costumbre de quitarse el calzado como en el sello de un negocio, donde yo renunciaba a algo para pactar con alguien. Era un tema de renuncia. Aquel hombre se quitó el calzado como quien dice, renuncio a mi derecho, y el quitarme el calzado es que me comprometo contigo que ese derecho es tuyo, te cedo los derechos míos. ¿Usted se acuerda en Éxodo 3 cuando Dios le dice a Moisés, quítate el calzado porque el lugar donde estás santo es? Lo que quiso decir ahí Dios a Moisés, estás delante del Dios Todopoderoso, tienes que renunciar a tus derechos. Esa palabra es para usted y para mí en esta noche. Tenemos que renunciar. Eso se reduce en la Biblia en negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. Él negó su derecho, lo cedió, por decirlo así. Eso podemos discutirlo más adelante. Vamos a seguir aquí. Se le concede al Boaz el derecho de redimir, y Noemí, luego que estos se casan, Boaz ni corto ni perezoso, porque sabía primero que era una mujer virtuosa, que era una mujer trabajadora, que era una mujer que iba a edificar, que era una mujer que le iba a hacer feliz, que no era un yugo desigual, aunque era moabita, pero era de corazón para Dios. Y él sabía que iba por buen camino y Dios tenía la mano metida en todo este plan. Se casan y tienen un hijo. Y dice la Biblia que entonces Noemí fue el aya de ese niño. Versículo 16 del capítulo 4. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. ¿Qué es aya? Bueno, podríamos, una cantinflada aquí, es el femenino del ayo. Pero para que me entienda más, porque San Pablo habla del ayo, allá en Gálatas. El ayo era el esclavo o la persona que trabajaba en la casa de una familia y que se encargaba de educar a los hijos. En este caso siempre al primogénito, por decirlo así. Lo educaba, lo llevaba a la escuela, le hacía la tarea dirigida, le explicaba, lo enseñaba a comer, le enseñaba a manejar los negocios. Y cuando ese niño ya era un adolescente y ya estaba en edad de manejar los negocios, entonces el ayo lo soltaba. Por eso San Pablo dice que la ley era nuestro ayo. O sea, la ley nos enseñó a que no valíamos nada y que necesitábamos de Jesús. Entonces Noemí se convierte en el aya del niño. Páseme la otra diapositiva, hermana. O sea, que vino un contentamiento para Noemí. Su alma se regocijó. Mire cómo Dios bendijo a esta mujer. Esta mujer en medio de la prueba que tuvo en el capítulo 1, se ha podido quedar allá renegando de Dios. Pero los hombres y las mujeres de Dios, cuando hacemos cosas indebidas y padecemos las consecuencias, nos paramos y decimos, yo me vuelvo a Dios. Yo voy a la casa de pan, yo voy para mi iglesia, yo voy a arreglarme con mi pastor, yo voy a pedirle perdón a mi familia, yo voy a pedirle perdón a mis hermanos, yo voy a pedirle perdón a mis líderes. Porque el que se vuelva a Dios, Dios le recibe. Bueno, vemos aquí en la última diapositiva, mire lo que pasa para nosotros, que somos, bueno, no lo voy a meter usted en problema. Para mí, que soy religioso, mire lo que pasa aquí. Dice, la genealogía de Fares a David, o desde Fares a David. ¿Quién fue Fares? Versículo 18. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Asgerrón. Fares era el hijo de Judá allá en Génesis capítulo 38. Aquel hombre que se acostó
Él pensaba que se estaba acostando con una prostituta cualquiera y resulta que se estaba acostando con la esposa de su hijo que había muerto y que él no quiso darle a su otro hijo para que fuera su esposo. Y de ahí nació, o sea, podríamos decir nosotros, ay, nació de pecado porque se acostó con su nuera. Entonces Fares podía ser visto como un cualquiera, nacido en fornicación, pero está en la genealogía del rey David. Está en la genealogía del rey David. Y sigue tocando por allí cuando llegamos a Box. Ay, qué pecón es Box, se casó con una de Moab. Mire, si Dios lo tiene en el plan y lo que Dios haga, siempre va a estar bien, aunque usted y yo no lo entendamos. Es que Dios, ¿cómo puede usar este hermano que llegó de último? Es que Dios, ¿cómo usa ese hermano que era un borracho? Mire, usted no le importa, el que está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ese es el Dios que le servimos. Y sigue diciendo entonces, Obed, vos engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Mire todo lo que conduce la genealogía de David. Y si nos vamos mucho más atrás, cuando vimos el libro de Josué, aparece una ramera llamada Rahab. Entonces, es ahí donde la palabra que Dios le dice a Abraham, en ti voy a bendecir toda la familia de la tierra. ¿Qué puedo yo enfrascar hoy, ya terminando este libro? ¿En qué podríamos enfrascarnos nosotros? En el respetar el derecho de los demás. El ejemplo que vos nos dio a nosotros. En volvernos a Dios cuando tomamos malas decisiones y estamos pasando el palo de agua, estamos pasando la prueba por culpa nuestra. No mirar a Dios y culpar a Dios y molestarme con la iglesia, molestarme con mis líderes e irme hablando mal de todo el mundo. No, Señor, yo soy el que tengo que arreglar mi condición con Dios. Eso hizo Noemí y Dios la bendijo grandemente. Eso es lo que tengo de parte de Dios hoy para usted y para mí. Eso es lo que tiene Dios para nosotros, amados hermanos. Hermano J, quedamos en sumando. Ok, bueno, hemos dado por finalizado el libro histórico de Ruth, una mujer ejemplar que nos muestra a grandes rasgos eh, el tomar la decisión de seguir al Dios verdadero, y vemos cómo esta mujer termina siendo influyente para ese linaje del cual descendería nuestro Señor Jesucristo. Entonces, maravilloso, maravillosa enseñanza el día de hoy. Ok, bueno, vamos a orar para dar por finalizado esta enseñanza en el día de hoy. Amado Dios, Rey Soberano, te damos gracias por esta noche importante en la cual hemos aprendido aún más de tu palabra. Gracias, Dios, por enseñarnos que es necesario renunciar a todo aquello, Dios, que no te agrada para aceptar tu palabra, aceptar tus ordenanzas, que son beneficiosas para nuestra salvación. Bendecimos la vida del maestro Rafa y de todos los participantes. Permítenos en una próxima ocasión nuevamente estar acá, Dios, y seguir aprendiendo aún más. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.